counselor humanística. Ahí ponemos, aceptamos todos la grabación. Gracias, Héctor. Exacto, justito. Ahí está. Bueno, y me recibí en el año 2008 y me pasó que ya antes de recibirme mi interés estaba en el acompañamiento a adultos mayores y el tema de la muerte siempre fue un tema que me interesó y que fue un tema del cual estaba abierto el diálogo en mi familia. Era un tema de conversación que me acompañó en mi infancia, mi adolescencia. Era un tema del cual se hablaba en mi casa naturalmente, y por lo tanto era un tema que me interesaba. Más que nada cuando empecé a relacionarme con adultos mayores, empezar también a escuchar todos sus duelos, sus pérdidas, el temor por la muerte, y me interesaba todo lo que era ya acompañamiento en final de vida y cuidados paliativos. En ese momento trabajaba de otra cosa, nada que ver, con las profesiones de ayuda, y la gente venía a contarme sus cosas, ¿no? Venían los abuelos a contarme las cosas que les pasaban, y bueno, y ya ahí fue cuando dije, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto, no? La tercera edad, la escucha, y así llegué al counseling. Y entonces, cuando me recibí, pensé que me iba a orientar hacia gerontología. Empecé a buscar para poder dedicarme en ese ámbito, y ya acompañaba a algunos abuelos de manera privada, en los geriátricos, y empecé a buscar todo lo que era formación respecto al duelo. En la carrera no habíamos visto nada de duelo, y bueno, empezando mi búsqueda, en aquel momento en nuestro país tampoco se hablaba de duelo como se habla ahora, ¿no? Y ahora hay muchas más posibilidades de lugares para formarse. Ahora también las redes nos permiten acceder también a formaciones de otros lugares, o acercarnos a lo que es la tanatología, que en nuestro país recién estamos también como empezando ahí a abrir el camino, junto a la asociación El Faro, que estamos haciendo una formación en tanatología. Pero bueno, hace 10 años no había nada de lo que era formación específica en duelo, así que bueno, fue un camino de búsqueda y de empezar a formarme. Me formé con Hugo Dopazo, me formé con la Fundación Martínez Buquet, donde trabajábamos todo el tema de la tanatología, meditaciones de la muerte, duelos de niños. O sea, donde había un lugar que abordara el tema, ahí estaba, ¿no? Y bueno, justamente por no haber recibido durante la formación nada de educación en el duelo, y siendo que el counseling es una profesión que acompaña específicamente en situaciones de crisis, ¿no? A las personas en estado de vulnerabilidad, de fragilidad, de pérdida. Me parecía el duelo un área importantísima para poder formar a los profesionales, formarme primero yo y después ofrecerlo. Y a partir de ahí, en el año 2009, un año después de recibirme, ya fundé Dolus. Y bueno, soy directora del Centro Dolus, que es un centro de counseling en duelos. Y Dolus inició dando talleres donde yo transmitía lo que iba formándome y lo que iba recopilando con respecto al acompañamiento en el duelo, y empezar a ofrecérselo a ustedes, a mis colegas que también empezaban a buscar y a estar también deseosos de tener información y formación de cómo era acompañar a las personas en el duelo. A partir de ahí, en el 2009, bueno, nunca paré de trabajar tampoco. Desde el 2009 que inicié Dolus, seguí siempre mi camino de formarme, de formación, y también hice muchos voluntariados durante mucho tiempo, y sigo haciendo voluntariados, de los cuales me sigo formando, me siguen enseñando, sigo aprendiendo.
Así que soy una convencida que además de la formación, a mí me ha enriquecido profesionalmente donar parte de mi trabajo también en organizaciones y en asociaciones, y acompañar a otros me ha ayudado a seguir creciendo y a seguir formándome. Así que bueno, en el año 2010 ya empecé a coordinar el primer grupo de duelo, 2010, 2011, y empecé más de la mano de la pastoral. Empezaron mis acompañamientos en grupos, los grupos Resurrección, que eran más bien pastoral. Empecé a formarme en todo lo que era el Centro de Humanización para la Salud, que dirige José Carlos Bermejo, que ellos trabajan también con una mirada humanista y también tienen un carisma camiliano, ¿no? Que era la línea con la que yo también venía desde la pastoral, pero mi intención era darle una formalidad más teórica, así que de la mano de José Carlos Bermejo empecé como a profundizar todo el abordaje más técnico, podríamos decir, de la consultoría. Y bueno, ahora les voy a mostrar un poquito, quiero ir abordando entonces qué es el duelo y las pérdidas y todo lo que puede, desde dónde se puede trabajar, ¿sí? Esto era un poquito para contarles mis inicios, ¿no? Y la importancia de tener formación para acompañar esta área específica, ¿no? Estas situaciones específicas de la vida que es una incumbencia del counseling, ¿sí? Por ser un momento de crisis vital, donde la persona se ve afectada y que puede llevar a la pérdida de la salud. Si bien el duelo no es una enfermedad, decimos que la persona puede llegar a enfermar, ¿sí? Tras haber vivido una pérdida profunda, una pérdida traumática, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. También decir que en todos estos años, ya son 12 años de Dolus, en todos estos años no solamente han venido a formarse profesionales del counseling en duelo, sino que se han pasado por nuestros cursos de otros profesionales, ¿sí? Psicólogos, docentes, policías, psicólogos sociales, acompañantes terapéuticos, o sea, porque es un tema, justamente el duelo, ¿no? Que nos incumbe a todos, más allá de la profesión que tengamos, porque es una educación para la vida. Ahora voy a abarcar un poquito también eso, pero que en otras profesiones tampoco se aborda el tema del duelo, ¿sí? Así que la importancia que tiene esta educación y más para los que trabajamos en relaciones de ayuda. Bien, voy a arrancar entonces por qué es el duelo para mí, ¿no? O sea, es una pequeña definición, chiquita, pero muy simple, que el duelo es dolor, ¿eh? El duelo es dolor, y es este dolor multidimensional que surge como respuesta a las experiencias de pérdidas significativas. O sea, que quien acompaña en duelo acompaña un dolor total, ¿sí? Primero desde esta mirada humanista, también sabemos que este dolor es este dolor total, que es un dolor físico, psicológico, social, espiritual, ¿no? Biopsicosocioespiritual, es este dolor que abarca todas las dimensiones de la persona. Por lo tanto, requiere un abordaje que considere todos los elementos del dolor total, ¿sí? O sea, ya de por sí el abordaje del acompañamiento de un counselor tiene que poder ver y evaluar todos los elementos que componen este dolor total que sucede tras una pérdida significativa. Es un proceso que es dinámico, que es complejo. El duelo es una situación compleja de la vida, ya que a lo largo de nuestra vida vivimos también diferentes los duelos de nuestra vida, las pérdidas son distintas,
Entonces, cada duelo es único e irrepetible de persona a persona y entre personas, distintas culturas, distintas comunidades, ¿no? Pero lo que desde mi mirada humanista entiendo que el duelo es un proceso, este proceso que está orientado hacia la actualización de la persona, ¿sí? Porque el duelo nos permite actualizarnos y poder continuar con la vida, permite una continuidad de la vida, la sana elaboración del duelo, ¿sí? El duelo es este puente que permite actualizar nuestra vida y poder continuar con una vida de bienestar, ¿no? Esto que no tiene por qué ser una vida disminuida, ni tenemos que perder el estado de bienestar tras haber vivido una pérdida profunda. Es un momento de dolor que necesita ser elaborado, que necesita ser integrado a la vida de la persona y que la persona pueda quedar equipada, digamos, con fortalezas para poder continuar con el resto de su vida de una manera sana, ¿sí? Entonces esta es una pequeña definición. Lo importante que dice acá es que el duelo y este dolor que surge como respuesta a las experiencias de pérdidas. O sea, muchas experiencias de pérdida, no solamente la muerte. Si bien yo me he dedicado más específicamente y me dedico hoy en día solo acompaño duelos por muerte, el duelo es por distintas pérdidas, no solamente por la muerte de un ser querido, ¿sí? Entonces, las pérdidas pueden ser físicas o simbólicas, las pérdidas pueden ser transitorias o permanentes, por ejemplo, transitoria puede ser un hijo que se va a vivir a otro país, ¿sí? O permanente como es la muerte de un ser querido, ¿no? Que es inevitable, es irreversible, digamos, ¿no? Y también hay pérdidas que son pérdidas propias del crecimiento, que son las que se llaman producto de las crisis normativas de la vida. Cuando hemos visto psicología evolutiva hemos visto esto, ¿no? De las crisis normativas, de las etapas de la vida. Cuando yo por lo menos estudié, en su momento cuando vimos psicología evolutiva, habíamos visto solamente los duelos, digamos, del adolescente y los duelos de la vejez, pero bueno, a lo largo de toda la vida vivimos distintas pérdidas, que son las pérdidas del crecimiento, que podemos decir que son pérdidas esperables, ¿sí? Y después están las otras pérdidas que son circunstanciales y que tienen que ver, por ejemplo, con accidentes, ¿sí? Enfermedades, situaciones que puede ser que a algunas personas les toque atravesar en su vida y otras no. Y el dolor es subjetivo, el dolor siempre es subjetivo, por eso necesita ser también como ser bien abordado, ¿no? La necesidad de poder ser bien evaluado y acompañados todos los elementos que acompañan el dolor del duelo, porque para cada persona la pérdida es única, tiene un valor subjetivo también y un significado único para cada individuo. Entonces, de acá la complejidad del duelo, que no hay dos duelos que sean iguales, si bien hay cronologías que podemos estudiar, el proceso, hay momentos identificables en un proceso del duelo, hay una sintomatología que hay que saber reconocer, ¿sí? Hay también intervenciones específicas para distintos momentos también del duelo, y que son necesarias también saber, ¿no? Porque ahí es donde se dan las mayores dificultades en el acompañamiento, ¿no? Las malas intervenciones que están fuera de tiempo, cuando se propone algo al doliente que el doliente no está en condiciones de poder escuchar, afrontar, ¿sí? Entonces, el duelo en sí es tan complejo y necesita de una formación específica porque hay mucho en el proceso que es necesario conocer. Y entonces, siguiendo con las pérdidas, podemos decir entonces que si las enumeramos, hay pérdidas del crecimiento, pérdidas de la salud, pérdidas físicas, pérdidas por migración,
pérdidas afectivas, acá ya nos va dando un panorama de cuáles son los ámbitos de pérdidas, de duelos que acompaña el counselor, ¿sí? ¿Qué situaciones de duelos nos llegan a la consulta y acompañamos? Las pérdidas afectivas por separación y divorcio, pérdidas materiales de la propiedad, pérdidas económicas y las pérdidas por muertes de seres queridos. Entonces, acá ya vamos viendo que hay muchas ramificaciones del acompañamiento del counselor en duelo, ya que el counselor que acompaña duelos se puede dedicar, por ejemplo, yo me he dedicado específicamente a duelo por muerte, pero está quien se puede dedicar a acompañar duelos por migración, ¿sí? O duelos por separación y divorcio. Con respecto a la pandemia, el año pasado que también he dado una charla en la asociación, hablábamos también de todas las pérdidas que ha dejado la pandemia, ¿no? Y qué es lo que hoy estamos acompañando en el consultorio, estamos acompañando duelos complejos y duelos múltiples, porque no es solamente la muerte de un ser querido, sino que los consultantes, las personas que hoy estamos acompañando, están transitando duelos por muchas pérdidas. Quizás ha muerto su ser querido y ellos también se han enfermado y han perdido el trabajo o han tenido que dejar una propiedad o mudarse o perdieron una empresa, ¿sí? O sus hijos se están yendo del país. Entonces, hoy se está acompañando en el consultorio duelos múltiples que traen los consultantes, ¿sí? Hay una gran pérdida y después hay muchas de otras pérdidas. De ahí también la gota de dolus, ¿no? Que quien acompaña en duelo acompaña una gran pérdida, por ejemplo, una persona también en una separación o un divorcio, hay un motivo de consulta por una pérdida, pero a lo largo del proceso del duelo hay muchas pérdidas que vamos acompañando y que el doliente va elaborando para integrar esta experiencia en la trama de su vida y poder continuar de una forma saludable. Yendo al duelo por muerte, ¿sí? Quien se dedica a acompañar específicamente duelo por muerte, también se puede ramificar esta especialización, ¿sí? Porque la muerte puede ser también de manera natural, por vejez, o puede ser por enfermedades crónicas o terminales. También pueden ser muertes causadas por desastres, tragedias. No sé si me escuchan porque se me cortó un poquito. Héctor, ¿sí? Bien. Y también pueden ser muertes por suicidios, por homicidios, muertes repentinas o relacionadas con la violencia, por ejemplo, femicidios, ¿no? Muertes por violencias de género, guerras, desapariciones, terrorismos, entre otras. O sea que dentro de lo que es también la especialización del counseling en acompañamiento en duelo por muerte, cada profesional puede elegir también quizás dedicarse a una especialización, ¿no? De un tipo de muerte. Acá estamos viendo las circunstancias de la muerte, ¿sí? O sea que el duelo, se puede acompañar duelos por distintas pérdidas, no necesariamente por muerte, como dije antes, entonces se pueden acompañar duelos por otras pérdidas, o se puede acompañar duelo por muerte. Dentro del duelo por muerte se puede acompañar también, quizás está la persona que diga, bueno, yo acompaño todo, por ejemplo, yo acompaño todo, ¿no? Así empecé, así empezó mi formación. En los grupos de duelo escuchábamos y acompañábamos a duelos por distintas muertes. En un mismo grupo había por ahí padres por muerte de hijos, homicidios, suicidios, muertes por enfermedad, por cáncer, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo acompaño todos tipos de muerte, por todas las circunstancias. Pero a lo largo de todos estos años hay profesionales que dicen, bueno, yo me voy a dedicar solamente a acompañar por ahí los duelos
por los duelos al final de la vida, por enfermedades oncológicas, voy a acompañar eso, ese tipo de duelo, o voy a acompañar duelos por suicidio. Hay quien puede sentir quizás por haber pasado por la experiencia, por haber hecho su proceso de sanación, por haberse formado, puede elegir decir, bueno, yo me siento preparado para que este sea el ámbito de mi acompañamiento, y acompañar solamente duelos por suicidio, ¿sí? O sea que acá también cada profesional puede como ir buscando cuál es, digamos, su lugar, con qué tipo de consultante y de acompañamiento se siente disponible, porque no es solamente la formación. En nuestros cursos de formación siempre nos enfocamos en las tres patas también, ¿no? Como dice José Carlos Bermejo, el saber, importancia de la teoría, el ser, todo nuestro trabajo personal, para poder estar disponibles en el acompañamiento, es un gran trabajo personal, y después el saber hacer, todo lo que es la intervención específica, porque cada tipo de duelo por muerte tiene sus particularidades también. No es lo mismo acompañar duelos por homicidios, suicidios, con muertes repentinas, que acompañar duelos por un proceso de enfermedad, donde hubo posibilidad de hacer quizás un duelo anticipado. ¿Bien? Entonces, el counselor es un agente de prevención y de apoyo comunitario, ¿sí? Acá esto es muy importante. ¿Cuál es el rol del counselor en el acompañamiento en el duelo? Es un agente de prevención y apoyo sociocomunitario. ¿Y qué tipo de intervenciones desarrolla con respecto al duelo? Desarrolla intervenciones pedagógicas, intervenciones tempranas, o sea, que apuntan justamente a la prevención, a la educación comunitaria para crear salud. No sé si han visto por ahí mis redes cuando yo pongo, bueno, educarnos en el duelo para crear salud. Tiene que ver con todas estas intervenciones tempranas pedagógicas, que es parte de una prevención primordial, ya que todos en la vida vamos a atravesar muertes y pérdidas, muertes quizás de seres queridos, de familiares, de amigos o conocidos, ¿sí? Todos estamos expuestos a vivir experiencias de pérdidas cercanas. ¿Y para qué estas intervenciones tempranas? ¿Para qué? Para facilitar nuevas actitudes culturales, para promover la salud, ¿sí? Vivimos en una cultura occidental de la cual no se habla de la muerte, del duelo, y así hemos llegado a la pandemia, ¿no? Sin valorar, sin valorar los rituales, el valor de la despedida, el poder despedirse, acompañar, hacer un ritual, sin valorar el apoyo de la comunidad. Así llegamos y nos dimos cuenta de qué importante que son todas estas acciones que acompañan al duelo, y que tienen que ver también con todo lo que es el luto y el acompañamiento en el duelo, que es tan importante para prevenir dificultades en el duelo. El apoyo de la comunidad, los rituales, todo esto ayuda a prevenir dificultades en el duelo. Entonces, generar un cambio cultural donde se hable de la muerte, donde se aprenda la importancia de una sana elaboración del duelo. Ahora voy a dar también algunos puntos de cuáles son los temas de los cuales se puede educar comunitariamente. Pero bueno, dentro de los objetivos que tiene estas intervenciones pedagógicas, tiene que ver con promover la salud, y que se favorezca la construcción de resiliencia en las familias y en las comunidades. Y también otro papel importante es la intervención asistencial, que ayuda en el proceso de duelo, de modo que previene las dificultades en el proceso, ¿sí? Entonces, podemos decir que el counselor tiene dos tipos de intervención,
¿sí? En lo que es el counseling en el duelo, y que serían las intervenciones, lo presentamos en dos tipos de intervención: intervención asistencial e intervención pedagógica. ¿Bien? Ampliando un poquito, entonces, en el área asistencial, ¿de qué se trata la intervención asistencial, no? Se trata del acompañamiento, de la orientación específica en el proceso del duelo. El counselor dice: promueve procesos activos de aprendizaje para la gestión y el manejo del duelo. ¿De qué habla esto? ¿Qué es promover procesos activos? O sea, lo que hace el counseling es promover en la persona, en la familia, un espacio de psicoeducación para que la persona aprenda a gestionar su duelo, a manejar el dolor, a relacionarse con el dolor, a fortalecerse, a encontrar sus recursos personales para transitar esa situación de la vida, ¿sí? Entonces, el counselor promueve ese proceso activo donde la persona se involucra y se hace protagonista de esa situación, de abordar sus pérdidas, su dolor, y aprende a enfrentarse a esa situación de la vida de una forma sana. El counselor acompaña, ilumina ese camino de elaboración para que se dé ese proceso de forma saludable, ¿sí? Dice: favorece el afrontamiento saludable de la crisis. Una crisis eh, es un momento de riesgo y de oportunidad. Riesgo de perder la salud, como he dicho antes, pero también una oportunidad de crecimiento. Cuando el duelo se puede elaborar sanamente, ¿sí? Cuando se puede acompañar fortaleciéndose en comunidad, en compañía, cuando la persona no está condicionada y puede expresar todo lo que necesita en su experiencia de duelo, ese duelo se va a desarrollar saludablemente, ¿eh? Y entonces se van a minimizar los riesgos y se va a maximizar la oportunidad de crecimiento. Entonces acá el rol del counselor es totalmente preventivo, ¿eh? Somos un profesional de la ayuda que orienta, que acompaña para que este proceso, en este proceso se minimizan los riesgos para la persona y que se maximicen las oportunidades de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Para la vida de esta persona. Podemos decir que hay como 3 objetivos específicos en lo que es el área asistencial, y tiene que ver con el cuidar a que la persona elabore su duelo sanamente, detectar, o sea, si el duelo se está complicando o si en esa familia hay personas dentro de esa familia que quizás tengan mayor riesgo y que necesiten también de un abordaje especial, de una orientación, ¿sí? Si hay niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes. Entonces ahí también se hace prevención, en el acompañamiento al consultante. No solo vemos al consultante, sino también que tenemos esta mirada más amplia, mirando a toda su familia, su sistema familiar, y a ver si hay personas dentro de esta familia que tengan riesgos de complicación en su duelo, y ahí también hacemos orientación. Entonces detectamos tempranamente situaciones que pueden llevar a que la persona pierda su estado de salud, antes de que los duelos se compliquen. Y también se puede asumir un trabajo con equipos interdisciplinarios, por ejemplo, un profesional que trabaja en coordinación de grupos, por ejemplo, en un servicio de cuidados paliativos, donde también hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, donde por ahí hay una persona que asiste al grupo, pero es una persona que está con un duelo complicado, y que esa persona tiene otros sistemas de soporte, además de tener el grupo, tiene su psiquiatra, tiene su psicólogo. Entonces también puede asumir un trabajo siempre y cuando esté, digamos, trabajando en un equipo de acompañamiento. Dentro de algunos duelos específicos, ¿no? Vamos a volver a esto.
Ya dije, por ejemplo, bueno, en el duelo por muerte, ahora voy a seguir hablando un poquito más de eso, pero entonces, ¿cuáles son los duelos específicos? Se pueden acompañar duelos por separación y divorcio, los duelos de la adolescencia, quien se dedica, por ejemplo, las madres solteras, la madre soltera hace un duelo también de la pérdida de su adolescencia, todo lo que duela a un adolescente. Un adolescente que también deja sus estudios en este momento, o que se tiene que, o se quiere ir en este momento que hay tantos jóvenes adolescentes que migran, también se mezcla esto. Tenemos los duelos por muerte de mascota. Hay counselors que se están dedicando específicamente a este acompañamiento en esta área, al duelo por la muerte de mascotas, duelo por migración, los duelos por pérdida de trabajo, que también llegan al consultorio. Al consultorio llega una persona que la acaban de despedir, y donde esa persona tiene que empezar a conectar con qué es lo que va a hacer en su vida, generar un proceso de elaboración y de readaptación para la nueva vida, ¿no? Qué proyectos tiene para su vida, cómo quiere seguir, cómo quiere continuar, previo a doler todo lo que perdió con la pérdida de ese trabajo. El duelo por la jubilación, esto también llega muchísimo en el acompañamiento, personas que están a punto de acceder a la jubilación o que están en ese tiempo previo y que empiezan a pensar su vida, cómo va a ser una vez que esto suceda. Y después tenemos nuevamente el duelo por muerte de seres queridos, y acá también se vuelve a abrir una ramificación, que tiene que ver con los vínculos. O sea, ¿quién muere? ¿Sí? Pueden ser duelos por muerte perinatal. Hay counselors que se dedican específicamente a ese tipo de duelo, o duelo por muerte de padres, duelo por muerte de hijos, duelo por muerte de abuelos, duelo por muerte de hermanos, duelo para abuelos. Por ejemplo, grupos. Hoy no hay grupos específicos para abuelos que hayan perdido a sus nietos. O sea que vamos viendo que es mucho lo que se puede abrir este abanico. O sea, que cuando acompañamos duelos tenemos primero que elegir, digamos, qué tipos de duelos vamos a acompañar. ¿Todos? ¿O duelo por muerte? ¿O otros tipos de duelo? Duelos por otras pérdidas. O sea, esa sería como la primera ramificación. Si acompañamos duelo por muerte, ahí tenemos otra ramificación también en qué duelo, por qué circunstancias de muerte, por cualquier circunstancias, o me voy a dedicar a lo que es duelo por muerte por enfermedad, o duelo por muerte por accidentes, por suicidio, ¿con dónde me siento yo disponible para poder acompañar? ¿En qué área específica, con qué situación de muerte me puedo contactar y puedo acompañar? Y otro es por el vínculo, si acompaño tipo de duelo por muerte, ¿en qué vínculo? ¿Puedo acompañar padres que han muerto sus hijos? ¿Me siento ahí disponible? Hay colegas que hacen la formación en duelo y dicen, yo voy a empezar por acompañar duelo por muerte de padres, o duelo por muerte de hermanos, porque lo he vivido, porque ha fallecido mi hermano cuando yo era joven, o porque ya transité la muerte de mis padres, entonces es un duelo que me siento disponible para acompañar, ¿sí? O personas que han vivido pérdidas perinatales y entonces se sienten disponibles también por haber pasado en la experiencia, por haberse sanado su propio duelo y por haberse formado, porque no se trata solo de acompañar desde la experiencia de uno, porque sabemos que la experiencia de cada uno es su máxima autoridad, ¿no? Entonces, no se trata de acompañar desde lo que nos hizo bien a nosotros, sino que el haber vivido una experiencia quizás nos permite habitar ese acompañamiento, estar más disponibles, ¿no? Porque es una experiencia con la cual sentimos una afinidad, una sintonía, una mayor empatía, pero necesitamos igual estar formados en eso, y mantener toda la distancia óptima, las actitudes terapéuticas que ayudan en el proceso.
Después podemos dedicarnos a hacer orientación a padres, por ejemplo. Por ahí nos gusta los niños y adolescentes, entonces podemos hacer orientación a padres en duelo de niños. Específicamente nos podemos dedicar a esto si nos gusta lo que es familia o acompañamiento en familia, también es otra área, familias en duelo, acompañar a todas las familias. Y duelos por pérdida de la salud, donde también tenemos el duelo anticipado en enfermedad crónica y final de vida, que sería otra área específica, ¿sí? En el área pedagógica, hasta acá vimos lo que es el área de intervención, digamos, asistencial. Y con respecto al área pedagógica, que tiene que ver con lo sociocomunitario, dijimos, la misión es educar y difundir, ¿no? Educar y difundir modalidades más constructivas en el modo de vivir las pérdidas y los duelos. O sea, los duelos que se dificultan, los duelos que se complican, la cultura tiene que ver con esa dificultad por los condicionamientos sociales y culturales que hay en las manifestaciones y en las expresiones del duelo. Esta falta de educación en el duelo hace que las personas en duelo no tengan recursos disponibles para afrontar sanamente ese proceso, ¿sí? Ya sea esto de que nos encontramos con personas que no saben escuchar, que dicen frases hechas, hay muchos mitos con respecto al duelo, ¿no? Entonces todo eso genera un condicionamiento en la persona en duelo que hace que ese duelo se vaya dificultando. Entonces dice, la misión es educar, difundir en modalidades más constructivas en el modo de vivir las pérdidas, los duelos, a fin de no quedar prisioneros de formas de pensar y de actuar que problematizan la elaboración y ponen en riesgo el bienestar y la salud de las personas y las comunidades. ¿Sobre qué temas podemos educar? Primero, obviamente, nos tenemos que educar nosotros, ¿no? Pero es donde falla todo. Hoy la educación hay que desaprender y volver a aprender que el duelo es un proceso normal, que vivimos por distintas pérdidas, que es un proceso necesario para la vida, para poder vivir en estado de bienestar, es necesario transitar el duelo y elaborar el duelo. Entonces podemos educar sobre la evolución del duelo, normalizar las manifestaciones, la duración, los momentos de mayor vulnerabilidad y los afrontamientos. Por ejemplo, ahora que se vienen las fiestas de fin de año, todo lo que son las celebraciones de fin de año, son momentos de fragilidad y de vulnerabilidad de las personas, de los consultantes, ¿sí? Y hay que estar atentos como comunidad a eso, que estamos viviendo, saliendo, o todavía no sé si saliendo o no, pero bueno, con esta pandemia que ha dejado tantas muertes, ¿no? Y entonces tener presentes que hay muchas familias y muchas personas que están transitando duelos que no dura un año, hay muchos mitos con respecto a esto, el duelo, bueno, dura un año, ya pasa un año y entonces ya se patologiza ese duelo, no, saber que hay duelos que llevan más tiempo, que hay personas que en este momento van a estar viviendo esos momentos de mayor vulnerabilidad, de fragilidad, para estar atentos y acompañar de una forma comunitaria, o en nuestros consultorios de manera asistencial. Y las falsas creencias que dificultan la elaboración del duelo. Podemos también educar sobre la importancia de los rituales, sobre la importancia del acompañamiento espiritual también en el duelo, porque en este dolor total también está la dimensión espiritual. Entonces, es una dimensión que no es muy abordada, que no es muy tenida en cuenta y que ayuda también en la elaboración del duelo. Entonces es muy importante hablar sobre esto, sobre los rituales, las creencias, la educación emocional, ya que el dolor también es un dolor emocional, decimos que es un dolor físico, emocional, mental, espiritual, social, ¿sí?
Entonces hay que también generar una nueva educación emocional que permita la expresión, la sana expresión del dolor para que ese dolor pueda ser elaborado. Todo lo que es también educar en comunicación, en la comunicación no violenta, en que la persona pueda reconocer sus necesidades, poder expresarlas, que las familias se puedan comunicar en el duelo, que la persona pueda relacionarse con su experiencia de una forma amorosa, compasiva, y también generar esta educación empática y compasiva para que entre las familias se puedan acompañar en el duelo y las comunidades se puedan acompañar en el duelo. Y también trabajar sobre todo en las conductas prosociales, la importancia del dar, ayudar, cooperar, compartir, apoyar, estar presente, la presencia, ¿sí? Y ayudar a construir resiliencia. ¿Qué ámbitos entonces de trabajo para la consultoría en duelo? Realmente a mí me pone muy feliz porque en estos 12 años, gracias a todos ustedes que confían en mí, en Dolus, en este proyecto, se ha venido a formar muchas personas y personas que hoy se están dedicando exclusivamente al trabajo del duelo, ¿sí? Y que están trabajando en distintas áreas de la comunidad. En lo comunitario, por ejemplo, hay counselors que están ya sea colaborando como voluntarios o trabajando específicamente también el tema del duelo, coordinando grupos de duelo. Por ejemplo, hay colegas que están en la fundación, están en la asociación Almificar, en la asociación El Faro, están en la asociación Donde Quiero Estar. En todas estas organizaciones, ONGs, están coordinando grupos de duelo, hay counselors que están trabajando en esa área, dentro de organizaciones de la sociedad civil. También dentro de lo comunitario se pueden presentar proyectos, por ejemplo, estamos junto a una colega, hemos armado un proyecto para presentar en las comunas, para acompañar en el duelo, o sea, dentro de las comunas también se puede integrar proyectos donde cada uno quiera dedicarse en las municipalidades. Dentro de lo que es la salud, también se puede trabajar ya sea con grupos de apoyo en los hospice, que son las casas de acompañamiento de final de vida, o de manera privada. Hay muchos counselors que sí, a ver, porque en lo que es, en lo que es salud, los counselors, al no tener matrícula de salud, en lo que es trabajar dentro del ámbito de salud a nivel del Estado, es difícil, solamente se trabaja desde el voluntariado, pero hay empresas de paliativos, que son empresas terciarizadas, hay hospice donde hay voluntarios, que se puede trabajar desde el voluntariado, o hay colegas que trabajan de manera independiente, como consultoras en acompañamiento en final de vida, ¿sí? Quien se dedica a final de vida se dedica de manera privada a brindar lo que es la consultoría en el final de vida y hace acompañamiento en ese duelo anticipado, acompañar al morir a la persona o a la familia solamente. En el ámbito educativo, por ejemplo, se puede abordar el duelo en escuelas, con proyectos, con charlas, presentar proyectos en escuelas, acompañar en situaciones en escuelas donde hay que hacer una asistencia específica porque ha habido fallecimiento, por ejemplo, hay fallecimientos de algún alumno, se está viendo muchos suicidios. En este momento a mí me está pasando de haber hecho intervenciones en escuelas donde los docentes se encuentran con suicidios de adolescentes. Entonces se hace ahí una intervención para escuchar a los docentes, para educar también ahí, ¿no? Esto de la pedagogía, educar qué es lo que ellos pueden estar sintiendo en sus duelos, cómo acompañar a los adolescentes a que los adolescentes se expresen sanamente, cómo pueden trabajar el duelo con los adolescentes, ¿sí? Y en lo laboral, acá está, como decíamos al principio de la charla, el duelo laboral, ¿sí? En el duelo laboral también
se puede trabajar en empresas, dedicarse específicamente a brindar un servicio de duelo laboral, y que es hacer intervenciones en las empresas, empresas de cualquier tipo. A mí me ha tocado hacer intervenciones en fábricas donde hubo accidentes, donde ha habido muertes, donde los compañeros de trabajo necesitan ser acompañados para poder expresar el dolor de la muerte de ese compañero. Así que el duelo laboral es un ámbito también de desarrollo para el counselor. También el trabajo en funerarias, el trabajo de capacitación y de educación también con el personal funerario, o brindando talleres o charlas para la comunidad o para las personas que han contratado el servicio funerario en ese mes, en ese año. Se pueden brindar charlas como un servicio que ofrece la funeraria para todas las personas que han contratado su servicio, como un servicio extra, terciarizado, con un counselor, donde el counselor ofrece charlas para la comunidad que ha contratado los servicios de esa funeraria. También en geriátricos, y también lo que es la intervención en crisis. O sea, si bien el counselor es un profesional que acompaña en situaciones de crisis, conflictos, como nos dice la definición cuando estudiamos, no nos capacitan en la formación de la carrera para hacer lo que es intervención en crisis, porque la crisis tiene también momentos, también hay que formarse. En la asociación hemos dado un curso, gracias también a todo el equipo que confió en nosotros, y ya hemos hecho curso específico de intervención en crisis, porque la crisis también tiene distintos momentos, y el counselor también se puede formar ahí en esa especialización y saber intervenir en una crisis específica de un primer momento, los primeros auxilios psicoemocionales, cómo intervenir en un incidente crítico. Hay un accidente en una empresa, cómo intervenir, cómo actuar y cómo hacer una planificación de ese acompañamiento, ¿sí? De esa intervención. ¿Me están escuchando? Porque veo que te congelaste, Héctor, ¿sí? Ahí está. Bueno, y acá solamente preparé como algunas imágenes, no todas, tenía un montón, bueno, seleccioné algunas, ¿no? De todos estos años, cómo es, dónde podemos trabajar. Estos han sido charlas en el servicio religioso del Hospital de Pacheco, ¿sí? Para la comunidad. Era a la tarde cuando el hospital ya cerraba. Hemos hecho, junto con el servicio religioso del hospital, se creó en su momento un grupo de duelo, se hicieron charlas, 3 charlas para la comunidad. También se hicieron charlas para los voluntarios del servicio religioso que iban a las habitaciones a acompañar a la gente. Así que ahí hemos trabajado todo lo que es esto de la pedagogía, ¿no? Desde el ámbito pedagógico, de intervención pedagógica para crear salud en el duelo. Después, en el Instituto Rofo he tenido también la suerte de estar acompañando en el equipo de paliativos durante algunos años. Hoy yo no estoy, pero María del Carmen Unot, que también trabaja en Dolus, dando los cursos y acompañando en los grupos de duelo, ella continúa estando. Además de coordinar grupos para familiares en duelo, hemos tenido la suerte también de dar charlas, ¿sí? Dar charlas para los voluntarios y dar charlas abiertas a la comunidad, donde venían enfermeros, médicos. Bueno, eran charlas abiertas, así que hemos tenido también ahí posibilidad de crear esto, crear salud, hablar del duelo, generar conciencia. Hemos abordado todo lo que es duelo anticipado, ¿sí? Hace poquito, esta es la más reciente, no tengo fotos porque ha sido por Zoom, un taller de duelo comunitario para el Hospital Italiano, ¿sí? Donde hemos abordado cómo es crecer a través del duelo. Ha habido mucha gente, entonces bueno, esto también es
es crear conciencia de la importancia de transitar los duelos y de poder crecer a través del duelo. Esto hace un tiempo ya también en las jornadas hospice. Los hospice son las casas de acompañamiento en final de vida. Hay varios hospice en nuestro país, y los hospice también acompañan a la familia, a la persona que está por morir, acompañan el duelo. Y tuve la suerte también de estar en las jornadas hospice, hablando de duelo, formando. Esto ha sido en la Secretaría de Integración Social para personas mayores. Hemos dado una formación para asistentes gerontológicos, o sea, hemos abordado los duelos del adulto mayor, como algo específico acá. Nos dedicamos a hablar de todo el proceso de duelo que vive el adulto mayor, cómo acompañar, y cómo acompañar específicamente al adulto mayor en los duelos por muerte, algo que no se aborda y que los asistentes gerontológicos no sabían cómo acompañar. Después hemos dado charlas también en funerarias, hemos sido contratados en distintas funerarias en todos estos años, para formar a los empleados de las funerarias, cómo recepcionar a la gente que está en ese duelo agudo, cómo escucharlas, cómo responderles, cómo crear un ambiente facilitador para esas personas, para la familia. Esto ha sido más reciente este año en pandemia hemos dado de manera online también formación. También las funerarias, hemos dado charlas a la comunidad ofrecidas por la funeraria, ¿sí? Charla en un colegio, esta es una fotito, bueno, vieja que me ha quedado, de orientación a padres para el acompañamiento del niño en duelo, un colegio privado, el Santa Brígida, donde se había fallecido una persona, una directora, todo el colegio estaba muy conmocionado. Este año también he participado en intervenciones por suicidios en escuelas. El duelo en el equipo de enfermería también, cómo las enfermeras acompañan los duelos, qué reacciones pueden esperar de las personas, de las familias, sus propios duelos, la imposibilidad de compartir los que les pasa, también la fatiga por empatía que viven las enfermeras, ¿sí? Mucho para abordar y para educar también en distintos ámbitos. Y charlas para la comunidad. A nivel pastoral he dado muchísimas charlas. Bueno, esta es solo una que he dado en Boulogne hace ya bastante tiempo. Pero bueno, también esto de buscar espacios desde donde dar charlas para la comunidad. Bueno, me pasé unos minutos. Perdón, Héctor. Bueno, Manuel, está perfecto, ya que se empezó unos minutos después. Está previsto en este espacio para que todos los que quieran hacer alguna pregunta, Mabel, alguna inquietud, lo puedan hacer hasta el final del horario previsto, aunque nos podemos extender en unos minutos más, no hay problema, al menos si Mabel no tiene problema y hay inquietudes, podemos ir por unos minutos más. Así que bien, todos los que quieran. Yo no vi, Héctor, si habían escrito alguna pregunta o algo en el chat. En este momento alguien está escribiendo. A ver, sí. Acá sí. Veo una acá de Lidia, ¿no? ¿Cuál Lidia sería Stone. el abordaje en la primera consulta del doliente, donde la emocionalidad, el dolor son intensos? Esa es la pregunta de Lidia. Bueno, esto es un poco lo que yo decía, que es la importancia de educarnos, porque no van a ser igual las intervenciones, ¿no?, que tenemos con una persona que está en ese duelo agudo, que con una persona que ya está en un proceso de integración de la experiencia, que ya está, a veces los procesos de duelo terminan en desarrollo personal, la persona hace su elaboración del duelo y son procesos que siguen la persona en desarrollo personal. Y en esos momentos
es ayudar a facilitar la descripción, ¿sí? Vamos a dar justamente, la asociación acaba de organizar, organizamos junto a la asociación un curso que va a estar empezando ahora en noviembre, a mediados de noviembre, donde vamos justamente a abordar el proceso de la relación de ayuda en el duelo, o sea, cómo es este proceso y qué intervenciones se dan en cada momento del proceso, ¿sí? Porque sería muy largo, Lidia, como detenerme a todo lo que hay que hacer, ¿no? En ese primer momento hay mucho de intervención en crisis aguda, o sea, que también es otra formación que se las recomiendo, que si se van a dedicar, digamos, a lo que es duelo, que la puedan tener en cuenta también, cómo es intervenir en crisis, en ese duelo agudo, porque también requiere de intervenciones específicas, ¿sí? Que no son las que nosotros estamos formados en el counseling. Nosotros en counseling estamos más acostumbrados, bueno, a facilitar la exploración de la persona, la expresión, ¿no? Y en crisis tenemos que facilitar que la persona pueda responder ante esa situación crítica. Entonces, es contrario a lo que venimos acostumbrados desde el abordaje, desde el counseling, y más si es un enfoque rogeriano, digamos, lo que es la intervención en crisis, primeros auxilios psicoemocionales, es otra manera de intervenir específica, ¿sí? Pero en primer caso es ayudar a que la persona en ese primer momento pueda empezar a reorganizarse, desde lo cotidiano, el cuidado del físico, del cuerpo, alimentación, sueño, que pueda empezar a describir lo que ha pasado para empezar a ayudar a poder ir reconociendo lo que ha sucedido, ¿sí? Y empezar a ganar autonomía ante esos primeros momentos de crisis. Bien. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Levante la mano. Den alguna señal de vida. Bueno, a ver, que hay algunas personas que están acá, que han hecho la formación, no sé si alguien se está dedicando o ha participado en algún acompañamiento de duelo o algo y también quiere compartirnos. A ver, Ana. sí. Ana Camarata quiere hacer una consulta. Sí, Hola, Ana. ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mabel, un gustazo como siempre. Hola. Hola. Me he capacitado, tuve el privilegio de capacitarme con Mabel y María del Carmen. Quiero compartir mi experiencia con María del Carmen en el Hospital Rojo, en cuidados paliativos, donde he formado el grupo de contención para las familias que han perdido algún familiar, y también sigo acompañando en la especialidad de gerontología en las residencias, que ahora se llaman residencias de hace un tiempo, los geriátricos, la pérdida en los distintos ámbitos psico, bio, socio, espiritual de la persona. Y es tan abarcativo esto que se llama el duelo, es tan totalmente personal. He acompañado a personas que han perdido una pierna, ¿no? Digamos, una parte de su cuerpo, y acompañar a la familia también. Estoy hablando en este caso en residencias, o personalmente en mi consultorio a señoras que han enviudado el año pasado, por esto que nos atravesó a todos, este cambio de paradigma que duelamos todos y seguimos duelando. Y es muy enriquecedor, amorosamente, me emociona acompañar a los distintos duelos, ¿no? Porque engordé, porque adelgacé, porque se murió. El año pasado también tuve el honor de poder acompañar a una familia que el COVID comenzó, el aislamiento comenzó el 19,
y el 27 falleció una señora de unos 65 años en la Swiss Medical. Fue internada porque tenía una sintomatología que no tenía que ver con COVID, y no pudo despedirse ni ella ni la familia de ella. Fue el 27. Así que, Mabel, te agradezco todo lo aprendido, eh, por esto que hicimos una ceremonia vía WhatsApp, porque no pudieron ni despedirse, lo acompañaron hasta en la Swiss Medical de Cabildo, y ahí quedaron las hijas en el auto y la mamá en la ambulancia, y sin ningún contacto telefónico para poder hablar y comunicarse, porque la señora, vuelvo a decir, no estaba por COVID, fue por una inflamación del estómago, y a los 2 días falleció, de soledad. Y cómo te dan la información, cómo tuvimos que prepararnos en poder acompañar también a los profesionales, de esto que dice Mabel, cómo das la información, los profesionales del área de la salud, qué importante es poder también compartir lo aprendido, y lo que seguiremos aprendiendo, porque es todo un camino, ¿no? Con silencios empáticos. Pero esta ceremonia que hicimos vía WhatsApp, las chicas, porque son chicas de 40 años, permítanme, ¿puedo explayarme en este compartir? ¿O estamos Sí, sí, limitados sí. por el tiempo? Tienen una casa con parque, entonces lo que hice fue, por teléfono, acompañarlas en todo el transcurso de que se enteraron, y a las 5 de la mañana llamaron y dijeron, tu mamá se murió, o sea, así, sin empatía, sin comunicación amorosa, ante alguien que le internaron por un problema del estómago, y la mamá murió a los 2 días. Entonces hicieron una ceremonia con un faro, con un ángel, con un farol, con un ángel, con flores, sacaron una foto y lo compartimos en comunidad, esto que dice Mabel, compartiendo a las chicas, ¿no? Chicas, porque podían ser mis hijas, disculpen, a 2 personas dolientes que estaban perdiendo a su mamá sin haberse despedido, sin saber qué pasaba. Bien comenzó el COVID, sin tener nada de COVID la señora, pero bueno, falleció. Así que pude acompañar en esto, en esta ceremonia, que lo compartimos la foto vía WhatsApp, y fuimos compartiendo expresiones de recuerdos de esta señora, que bueno, tuve la oportunidad de acompañarla antes al doler por la pérdida de su pareja por cáncer. Por eso tuve Ya tenías un vínculo. vínculo. Bueno, Ana, muchas gracias por Por favor. compartirlo, porque esto que los duelos, aunque no nos querramos también dedicar específicamente al duelo, el duelo siempre está, ¿no? O sea, si nos queremos dedicar a tercera edad, vejez, ¿no? Como dice Ana, al adulto mayor, están los duelos, ¿no? No nos dedicamos a eso y nos atraviesa una pandemia y nos encontramos acompañando duelos de todo tipo, ¿no? Y lo importante de saber esto de que el duelo es un área específica, ¿no? Una situación específica que tiene sus complejidades, que necesitamos conocer, esto que nos dice Ana, ¿no? El poder facilitar, cómo es facilitar una despedida, cómo es facilitar un ritual cuando no hubo posibilidades de ritual. ¿Para qué sirven? ¿Qué pienso yo de los rituales? ¿Tienen valor para mí? No, pero resulta que parece que sí tienen valor para la elaboración del duelo, ¿no? Entonces todo esto es importante, educarnos, formarnos, y bueno, y muchas gracias, Ana, por compartirnos tu experiencia. Gracias, Mabel, te quiero mucho. Gracias. Nada, gracias a vos por estar acá. Mabel, me estaba acordando en esto de cuáles son los ámbitos para el cáncer del duelo. Una experiencia con una persona de la compañía que le habían hecho un trasplante de corazón, con toda la complejidad del trasplante del corazón, y estuvo aislado. Bueno, finalmente salió adelante, y finalmente toda la gente conocida, día 1 íbamos visitándolo para que se pudiera volver a vincular todo esto mucho antes de la pandemia, ¿no? Y charlando, qué bien, todo bárbaro, cada día era un progreso chiquitito y de a poco iba saliendo. En un momento se sinceró conmigo y me dice, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que no puedo entender?
que mi corazón se murió. Entonces, como que no había un espacio para darle sentir, quizás llamarlo si querés, duelo no permitido, pero no autorizado, pero no, para hablar de ese corazón que se le murió, porque era esto, todo el mundo está festejando que había salido todo bien, ¿no? Y en el caso de trasplantes, sobre todo de órganos tan importantes, "Ay, pero mi corazón se murió". Y esa necesidad de expresar eso. Eso recordaba eso también. Así es, Héctor, también esto que traía Ana, ¿no? Cuando se pierde algún miembro, ¿no? del cuerpo, una pérdida física, o la pérdida de la salud, en esto acompañamos, ¿no? Es todo, no es solamente el duelo también, escuchaba, bueno, el duelo, la muerte de mi corazón, sino también la muerte de toda una forma de vida que tenía la persona antes, ¿no? Y el duelo permite eso, poder hacer como ese puente, esa integración, ¿no? de la vida que tenía antes de esta pérdida y esta nueva vida. Y que en ese puente la persona pueda permanecer cuidado, acompañado, y se pueda cuidar la salud de la persona para que la continuidad de su vida sea de bienestar, ¿sí? Ahí Juliana quiere Sí, preguntar algo. Juliana, exacto. A ver, Juliana. Hola, sí, miren, no, compartir el tema ¿no? del duelo, no solamente de la enfermedad, no como surgió la muerte física, la muerte del corazón. Yo tenía una consultante bueno, que traía un duelo por jubilación, el encontrar el sentido a la vida, ¿no? Y asociado el tema del duelo no bien elaborado y la salud, ¿no? Y realmente la llevó a la enfermedad, ¿no? El no poder encontrarle a raíz de su jubilación un sentido a su vida, no tener un objetivo, ¿no? Hasta el punto de llegar a enfermar. Entonces, a veces cuando hablamos de duelo es como que pensamos, ¿no? Siempre nos vamos al primer punto que es la muerte física, ¿no? Y qué importantes son las muertes permanentes en lo diario, porque es un permanente morir y renacer, ¿no? Morir desde la muerte del día. Bueno, simplemente compartir un poquito esta experiencia. Gracias por todo. Gracias a vos por compartir, pero es importante esto que traes de poder ampliar, ¿no? nuestra manera de pensar el duelo, porque como la muerte es un tabú para nuestra sociedad, entonces no hablamos de muerte y tampoco hablamos de duelo, ¿no? Pero en realidad el duelo es lo que facilita todos los procesos de cambio de las personas. Entonces, educarnos en esta sana elaboración es ayudar a la persona a encontrar recursos para que transiten esos cambios y que la persona pueda verse crecida, pueda encontrar sus recursos positivos, ¿sí? que se pueda fortalecer con esa experiencia y que no pierda la salud en el medio, ¿no? Sabiendo que nosotros acompañamos duelos normales, duelos difíciles, duelos por ahí, un duelo por suicidio, por homicidio, son duelos más complejos por todos los factores que intervienen en estos procesos, pero no tienen por qué ser duelos complicados, ¿no? Hoy ya no hablamos de duelos patológicos, hablamos más de procesos de duelos difíciles a duelos complicados, ¿no? El counselor puede acompañar duelos normales, donde la persona está en este estado de vulnerabilidad, de fragilidad, y vamos acompañando al fortalecimiento para esa sana elaboración. Y también acompañamos duelos difíciles, duelos que tienen como varios factores que intervienen, que pueden llevar a complicarlos, pero que el acompañamiento justamente del counselor evita esa complicación, la previene, evita. Y si el duelo, el counselor ve que ese duelo se está complicando, es el detectar precozmente esa complicación para hacer una derivación y una orientación, ¿sí? Bueno, también Ana María también recién comentaba esto de la comunicación de las malas noticias, ¿no? En el curso que hemos dado en la Asociación de Intervención en Crisis también hemos abordado esto, ¿no? La intervención en crisis tiene dos momentos.
la intervención de primer orden, la intervención de segundo orden, cómo acompañar también duelos por suicidio o personas que tienen intento de suicidio, cómo se transmiten las malas noticias, todos temas que no vemos en nuestra formación de counselor, pero que después llegan al consultorio, ¿no? Y nos toca acompañar y bueno, por ahí nos agarra sin herramientas. No sé, Héctor, si querés agregar algo, si alguien más quiere preguntarme algo. Bueno, en principio, quien quiera hacer una pregunta la puede formular. Compartimos por el chat un link para hacer una encuesta al respecto. Si hacen clic en el link, van a acceder directamente a Google Form para completarlo. Si alguien no lo puede hacer en este momento, lo puede hacer después, se lo enviamos por mail, no hay ningún problema por eso, así lo pueden completar. Y a anunciarles que el curso al que se refiere Mabel va a comenzar el día 16 de noviembre, los martes de 10 a 12 horas. Son 4 clases y en estos días, si no es el lunes o más tarde el martes, está saliendo la publicidad en redes, por mail para los socios, y ahí se van a poder profundizar este tema, ¿sí? Bien, es un curso introductorio donde vamos a abordar solamente lo que es el proceso de la relación de ayuda, ¿sí? Y bueno, pueden entrar también a las redes de Dolus. Dolus es un centro de counseling específico en duelos, ahí brindamos formación, asistencia y asesoramiento, son nuestras 3 áreas de trabajo. Estamos en las redes, pueden buscarnos en Facebook como Dolus Oficial, o Dolus solo, o Dolus Counseling en Duelo, como pongan, les va a aparecer, o Mabel Weiskopf, me pueden buscar en Facebook como Mabel Weiskopf, también subo los cursos, las actividades que se vienen, y bueno, y todos los años tenemos también cursos más largos que damos de especialización para el acompañamiento del duelo. Ahora ya estarían iniciando el próximo año, tenemos un curso específico para counselors que dura 1 año de counseling en duelo, ya estaría iniciando en abril del 2022. Ese curso brinda la posibilidad también de pasar de escucha por los grupos de duelo. Dolus también tiene grupos de duelo, entonces pueden pasar a hacer una práctica de escucha por esos grupos, eso lo brinda la posibilidad el curso anual. Y después hay un curso cuatrimestral, que es un curso también muy, muy completo, de especialización, que es abierto no solo para counselors, sino para también voluntarios u otros profesionales, ¿sí? Ya esos cursos se están iniciando para el 2022. Pero bueno, lo próximo que tenemos es esto en la asociación, que si quieren empezar a introducirse en el tema, a dar ahí un pasito, son 4 clases nomás, así que bueno, las vamos a estar esperando, y los vamos a estar esperando, porque también ahí está Humberto. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Pudiste entrar? Bueno, me alegro. El curso está dirigido no solamente para los profesionales, los colegas counselors, sino también para los estudiantes de 3er año. Así que también pueden incorporarse y empezar a vivir más de cerca el counseling y en la práctica concreta. Bueno. Así que bueno, si no hay más preguntas, damos por terminada esta reunión. Les agradecemos enormemente la presencia. Disculpen las dificultades técnicas, pero siempre Murphy se hace presente en todo encuentro de alguna u otra manera. Así que te agradezco, Mabel, una vez más, siempre colaborando con la asociación y siempre colaborando con los colegas. Eternamente agradecidos, y bueno, espero que puedan disfrutarla también en este próximo curso. Muchas gracias por todo. ¿Sí? ¿Quiere alguien decir algo? Juliana, ¿querías decir algo? No, es un aplauso. Bueno, pueden desmutearse si quieren, no hay problema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Karina, aparece, estás pobre. Está medio... Estoy callada porque tengo miedo de que se me vuelva a trabar todo, por eso. Gracias, bueno, Karina. Nos estamos terminando, así que... Gracias. Gracias a todos. Saludos y buen fin de semana para todos. Gracias. Igualmente, un gustazo. Muchas gracias.
Un gusto.